Control interno. Se entiende por control interno el sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad. ¿Todo esto con qué fin? Con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos se realicen de acuerdo con las normas establecidas a nivel constitucional y legal dentro de las políticas trazadas por la empresa y en atención a sus propias metas y objetivos previstos. Esto nos da a entender que el control de gestión debe conservarse o entenderse de tal manera que su ejercicio sea propio del desarrollo de las funciones de todos los cargos existentes en la organización y en particular de las asignadas de aquellos que tengan las responsabilidades del mando. También debemos tener en cuenta que el control interno se expresará a través de las políticas aprobadas por los niveles de dirección y administración de la organización y se cumplirán en todas las escalas y en cada uno de los niveles de la estructura administrativa mediante la evaluación y aplicación de técnicas de dirección, verificación y evaluación de regulaciones administrativas, así como de manuales de funciones y procedimientos, es decir, de todo aquel proceso que sea de vital importancia para el desarrollo de la organización. Continuamos con las características. Tenemos 4 características importantes que debe tener la auditoría interna. Estas son integral, adecuado, transversal y recomendaciones. Integral. Podemos decir que es el sistema de control interno que forma parte integral de todos los sistemas de la organización de todas las áreas, tanto del sistema contable como financiero de la planeación y formación a nivel operacional medio alto de cada uno de las diferentes actividades o operaciones que se llevan a cabo dentro de la organización. Es importante que este sistema deba conocer cada una de las áreas que integran la organización. Adecuado. Corresponde a la máxima autoridad de la entidad la responsabilidad de establecer, mantener y perfeccionar el sistema de control interno, el cual es el adecuado a la estructura, naturaleza y misión de la organización. Esto nos quiere decir que los estándares, indicadores o las diferentes formas de auditar o verificar deben ser adecuadas al tipo de organización que se está auditando. Debemos tener en cuenta que cada organización, de acuerdo a su misión, tiene particularidades que el control interno debe poder manejar. Transversal. En cada una de las áreas, el encargado de dirigir esa área es responsable del control interno ante su jefe inmediato de acuerdo con los niveles de autoridad establecidos en cada entidad. Por lo tanto, cada una de las áreas debe responder ante este control, no solamente una área específica dentro de la estructura o dentro del nivel de la organización. Recomendaciones. La entidad de control interno es la encargada de evaluar constantemente por parte de la entidad y proponer ante las personas responsables, ya sea ante el representante legal, gerente o a quien se le haya pedido realizar la revisión, auditoría, las recomendaciones necesarias para mejorar los procesos y así poder tomar acciones porque quien está revisando o llevando el control no tiene la facultad de tomar decisiones a nivel interno de la organización. Lo que hace es sugerir o hacer unas recomendaciones para que la persona encargada sea quien tome las decisiones necesarias para llevar a cabo las correctivas que necesite la organización. Continuamos con los objetivos. Esta cuenta con 3 objetivos principales que son: primero, garantizar la eficiencia, eficacia y la economía. Esta debe garantizarla en todas las operaciones, promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión institucional. También tenemos que proteger los recursos de la organización, es decir, debe buscar una adecuada administración ante posibles riesgos que afecten los recursos y la operación de la organización. Segundo, definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos. No solamente para prevenir los riesgos, sino detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la organización y que pueden afectar el logro de los objetivos. Pero ¿cómo nos damos cuenta de estas desviaciones? Nos damos cuenta a través de los estándares o de los indicadores que cada proceso debe manejar. Tercero, garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión. Esto nos quiere decir que el control de gestión debe disponer de su propio mecanismo para poder verificar y evaluar cómo se está llevando a cabo la gestión.
Debe decir cuál es el plan de acción, definir cuál es la estructura al momento de auditar o al momento de revisar un proceso. ¿Todo esto para qué? Para poder garantizar la correcta evaluación de esa gestión, de ese proceso en particular. Continuamos con procesos. Los procesos son una herramienta eficaz para dinamizar el sistema y cumplir con el requisito de mejora continua exigido por el estándar. El proceso a seguir en la auditoría interna de calidad involucra 2 etapas, en la que se revisan los documentos y los procesos, pero que suele ser visto como una labor que duplica el trabajo y dificulta la actividad de los encargados de los procesos. Sin embargo, el proceso a seguir en la auditoría interna de calidad no solo es necesaria para mantener la certificación, sino que es una herramienta eficaz para examinar a fondo los procesos de gestión de calidad y asegurar la consecución de los objetivos organizacionales. Estos procesos son realizados por empleados de la organización que han sido capacitados como auditores internos. Se trata de una asignación adicional a las funciones normales del empleado que conllevan grandes responsabilidades, entre ellas identificar fallas del sistema, brechas de cumplimiento y hacer seguimiento a la implementación y resultados de acciones correctivas recomendadas en auditorías anteriores. Como ya les había mencionado, estos procesos involucran 2 etapas, que son revisión de documentos y revisión de procesos. Revisión de documentos. Los auditores verifican que la documentación de los procedimientos cumpla con los requisitos establecidos. Revisión de procesos. Verifican las actividades en las prácticas y las confrontan contra la documentación tratando de hallar discrepancias. Continuamos con seguridad razonable. Aquí podemos decir que los auditores deben de tener una seguridad razonable sobre los estados financieros, si estos están de un todo libre de representación errónea de importancia relativa, ya sea por fraude o error. La seguridad razonable en el control interno puede considerarse eficaz cuando la dirección tiene una seguridad razonable de que se dispone la información adecuada sobre hasta qué punto se están logrando los objetivos operacionales en la organización. Continuamos con los componentes de control interno. El control interno consta de 5 componentes interrelacionados que se derivan como la forma de la administración maneja el ente y está integrado a los procesos administrativos. Estos componentes son ambiente de control, evaluación de riesgo, actividades de control, información y comunicación y por último supervisión o monitoreo. A continuación explicaremos cada uno. Ambiente de control. Este nos dice que las normas, procesos y estructuras son importantes en la organización para poder llevar a cabo el proceso de control interno. Los componentes más importantes del ambiente del control son: primero, normas, procesos y estructuras. El titular de la administración donde se efectúa el proceso de control interno debe autorizar previo a la auditoría la estructura organizacional, asignar responsabilidades y delegar autoridad. Todo esto con el fin de preservar la integridad, prevenir la corrupción y poder rendir cuenta de los resultados. Segundo, valores éticos de conducta e integridad. Referente de las personas dentro de la organización, ya sea empleados o integrantes de la administración a evaluar, deberán mantener y demostrar integridad profesional, valores éticos y cumplir con los códigos de conductas aplicables, así como también seguir las normas de conducta, participar y supervisar el programa de promoción de la integridad y prevención de la corrupción. Tercero, estructura organizacional, facultades y asignación de responsabilidad. Aquí debe definir las descripciones de puestos, matriz de capacidades, así como la competencia por la cual se evalúa a los proveedores de servicio en relación con las políticas y prácticas establecidas. El ambiente de control cuenta con unos indicadores que nos ayudan a determinar los riesgos. Estos son, primero, integridad y valores éticos, es decir, los factores que constituyen son el código de conducta, la capacitación en ética, las políticas para normas éticas, acciones legales contra los que violan el código y prácticas de contratación. El segundo indicador clave es el comité de auditoría. Es el segundo debido a que está integrado por personas independientes y competentes que tienen una participación activa en las principales acciones de la gerencia. El tercer indicador clave es el compromiso con la competencia. En este indicador son muy importantes los procedimientos eficaces de contratación y evaluación de desempeño, así como la descripción de las funciones y de las responsabilidades. Cuarto, filosofía y estilo operativo de la gerencia. Los factores que constituyen este indicador son políticas y procedimientos de recursos humanos,
la estructura de organización y la asignación de responsabilidades. Evaluación de riesgo. La evaluación de riesgo involucra un proceso dinámico e interactivo para identificar y analizar riesgos que afecten el logro de los objetivos propios de la institución. Los riesgos también se definen como eventos que afectan negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales. Debemos tener en cuenta que después de haber establecido un ambiente de control efectivo, la Administración debe evaluar los riesgos que enfrenta la institución para el logro de los objetivos. Esta evaluación proporciona las bases para el logro de las respuestas a riesgo apropiado, así como debe evaluar los riesgos que enfrenta la institución tanto en fuentes internas como externas. El proceso de evaluación de riesgos requiere establecer objetivos institucionales y asignarlos a los responsables de su cumplimiento. Posteriormente requiere identificar y evaluar los riesgos que pudieran impedir los objetivos institucionales. Es importante identificar y analizar los cambios que pudieran implementar en el sistema de control interno. Además, se debe de evaluar la responsabilidad dependiendo del cargo. Actividad de control. La institución debe diseñar, actualizar y garantizar las actividades de control establecidas para el logro de los objetivos, así como responder a los riesgos. Esta tiene unos puntos de interés que son: primero, respuesta a los objetivos de riesgo; segundo, diseño de actividad de control apropiada; tercero, diseño de actividad de control en varios niveles; cuarto, segregación de funciones. Para reducir los riesgos, la institución debe de realizar las siguientes actividades de control que ayuden a asegurar la respuesta a los posibles riesgos. Primero, considerar los factores específicos de la institución. La institución considerará la complejidad, naturaleza y alcance de las operaciones, así como las actividades que afectan a la selección y desarrollo del proceso de control interno. Segundo, determinar los procesos relevantes. Determinar qué proceso requiere actividad como respuesta. Tercero, evaluar una mezcla de tipos de actividades de control. Las actividades de control incluyen un rango y variedad de controles y pueden incluir un conjunto de enfoques para reducir los riesgos, considerando controles manuales, automatizados y preventivos. Los tipos de control según la actividad en que se ejecuta el control son preventivo, detectivo y correctivo. Preventivo, actividad que ayuda a evitar que ocurra el error. Detectivo, actividad que permite identificar errores en el momento de presentarse. Correctivo, actividad que permite identificar errores posteriores a su presentación. Los tipos de controles según el grado de automatización son manual y semiautomatización. Manual, depende de la habilidad de la persona para prevenir y detectar los errores ocurridos. Semiautomatización, depende de la habilidad de la persona para prevenir o detectar los riesgos ocurridos utilizando un informe proveniente de un sistema automático. Información y comunicación. Se debe identificar, recopilar y propagar la información pertinente en tiempo y forma que permita cumplir a cada funcionario con sus responsabilidades a cargo. Debe existir una comunicación eficaz en sentido amplio que fluya en todas las direcciones a través de todos los ambientes de la unidad de forma ascendente y descendente. Esta debe comunicar en forma clara las responsabilidades de cada funcionario dentro del sistema de control interno. Es decir, este tiene que comprender cuál es su papel dentro del sistema y cómo las actividades individuales están relacionadas con el trabajo del otro. Supervisión y monitoreo. Los sistemas de control interno requieren principalmente de supervisión, es decir, un proceso de verificación que vigile los sistemas de control a lo largo del tiempo. Esto se logra mediante actividades de supervisión controlada, evaluación periódica o ya sea una combinación de ambas. Planeación de la auditoría interna. La planeación es un proceso mediante el cual se toman decisiones sobre los objetivos y metas que se debe alcanzar en una determinada actividad y en un determinado tiempo. Por lo tanto, es un plan de acción detallado y cuantificado. El planeamiento como etapa primaria del proceso de auditoría fue establecido para prever los procedimientos que se aplicarán a fin de obtener conclusiones válidas y objetivas que sirvan de soporte a la opinión que se vierta sobre las entidades o empresas bajo examen. La planeación comienza por una evaluación de los problemas y o resistencias que se hayan podido encontrar en la toma de contacto con la empresa auditada. Es importante esta reflexión para identificar aquellas áreas problemáticas a las que probablemente haya que dedicar más tiempo y más recursos. A continuación procederemos a explicar un ejemplo de uno de los componentes de la auditoría interna, pero primero vamos a hacer una salvedad con respecto a este ejercicio, ya que cada cuestionario debe de tener un marco legal en cada pregunta.
Estas preguntas que verán a continuación no llevan el respectivo marco legal, debido a que éstas se constituyen con los procesos y actividades de cada empresa. Por lo tanto, solo explicaremos cómo realizar el cuestionario, pero recuerden, no debemos olvidar que cada pregunta debe de llevar su respectivo marco legal. El ejercicio que vamos a explicar es el primer componente de la auditoría interna, o sea, el ambiente de control. Aquí nos daremos cuenta de la importancia de estos componentes y cómo nos ayudan a llevar una excelente auditoría interna controlada y evitar riesgos o darnos cuenta de posibles riesgos que afectan nuestras metas y objetivos. Como podemos observar, se hace en formatos. Estos formatos deben de tener su respectivo encabezado, el cual está conformado por el nombre de la empresa, el método que escogimos, en este caso el de cuestionario bajo el método de COSO, y el nombre del componente, ambiente de control. En la parte izquierda, los factores de control clave con sus respectivas preguntas que, como están resaltados en la salvedad, estas deben de llevar su respectivo marco legal. En el centro, su respuesta sí, no, el cual son marcadas con una X. Y en la parte derecha, la observación por si queremos hacerla o si consideramos necesario hacerla. Como pueden notar, aquí tenemos los componentes de ambiente de control. Entonces tenemos el primer factor clave, que es valores y códigos de conducta. Su respectiva pregunta es: ¿cuenta la empresa con un código de ética? Nos dice que no, su respuesta está negativa. El segundo factor clave, que es estructura organizativa, nos dice que tenemos 3 preguntas. Estas preguntas todas están en sí, o sea, positivas. Sus respectivas preguntas son: ¿existe una estructura organizativa definida? Sí, sí existe. ¿La empresa cuenta con un plan estratégico? Sí, la empresa también cuenta con ese plan. Y la tercera, ¿el plan estratégico apoya los objetivos organizacionales? También lo tenemos positivo. A simple vista podemos decir o podemos notar que en la estructura organizativa está muy bien montada, muy bien estructurada nuestra empresa. Y vamos con el tercer factor clave, que es asignación de autoridad y responsabilidad. Esta también cuenta con 3 preguntas, el cual 2 están positivas y una negativa. La primera pregunta es: ¿se realiza la asignación de autoridad y responsabilidad a los empleados? ¿Se hace por escrito? Nos dice que sí. La segunda es: ¿existe una descripción de funciones para el trabajo de la dirección y coordinación? También nos dice que sí. Y aquí tenemos una negativa, la cual es: ¿la empresa tiene el personal adecuado en número y experiencia para llevar a cabo sus funciones? Nos dice que no. Entonces tenemos 2 negativas, 2 preguntas negativas y 5 positivas. Ya mencionados y explicados como lo es valores y código de ética, que hace parte del componente 2, estructura organizativa y asignación de autoridad y responsabilidad, que hacen parte del componente 3 del ambiente de control, el cual les damos sus preguntas y respuestas, todas relacionadas con los factores clave. Estos factores claves nos ayudan a saber qué tan bien está la empresa o en qué está fallando. En el caso de la empresa tiene el personal adecuado en número y experiencias para llevar a cabo sus funciones, el cual sus respuestas no. En este caso podemos decir que la empresa no está de un todo bien, porque si no contamos con la persona idónea en cada área, no podemos cumplir a cabalidad nuestras metas, ¿cierto? Bueno, aquí ya tenemos nuestro cuestionario resuelto, pero aún no tenemos un acierto con respecto al nivel de riesgo que ésta puede tener. Para obtener esta respuesta, debemos realizar la matriz de calificación de nivel de riesgo y confianza. Esta la realizamos teniendo en cuenta los factores de control clave ya mencionados, asignándoles una ponderación y una calificación a cada uno de ellos. De esta manera conseguimos una calificación ponderada con la que se logra determinar el nivel de riesgo y de confianza.
Esta calificación ponderada la obtenemos de la multiplicación de la ponderada por la calificación. En este caso, nuestra calificación es 1 para sí y 0 para no. Cada una de estas preguntas tiene su ponderación. La ponderación debe de tener una calificación máxima del 100% en su total. Entonces procedemos a hacer un resultado de la evaluación. En este componente se obtiene un nivel de confianza del 78% que es moderada, debido a que la empresa cuenta con una estructura definida y una descripción de funciones para el trabajo de la dirección y coordinación de la entidad. Y el nivel de riesgo obtenido es de 22%, que es moderado, debido a que la empresa no cuenta con un código de conducta y una persona específica encargada del personal. Estos hechos afectan a la empresa para un mejor desempeño de sus actividades productivas. También encontramos unas debilidades, el cual son: primero, no existe requerimiento básico para que una persona ocupe un puesto. Segundo, la empresa no cuenta con un código de ética que permita al personal conocer los principios que debe aplicar en el proceso de sus actividades. En este caso, nuestra calificación ponderada es del 78%. Entonces podemos concluir que la calificación máxima, o sea la ponderada, es del 100% y siempre va a ser del 100%. La calificación obtenida es del 78%. Y esta calificación obtenida es la calificación ponderada. Nuestro resultado de la calificación ponderada. Tenemos la calificación ponderada, en este caso ya descifrada en 0,78%. Y así podemos encontrar el nivel de confianza y el nivel de riesgo. El nivel de confianza fue del 78% moderado y el nivel de riesgo del 22%, también moderado. Aquí les dejo las fórmulas, cómo podemos encontrar nuestro nivel de confianza y de riesgo, el cual nos dice que es la calificación ponderada sobre ponderado y el riesgo es ponderado menos nivel de confianza. Así obtuvimos nuestros dos resultados, que es nivel de confianza y nivel de riesgo.